De Hablemos por Ustedes. Hoy día ya estamos 28, ¿no? 28. 28. De octubre, falta poco por la fiesta de la canción criolla y el día de la canción criolla o el Halloween, que va a ser ya pronto, ¿no? Será viernes, sí, viernes. Es el 31. Y si no, es siempre un poco Halloween. Vamos a escuchar no a Glatzer Tuesta por hoy día, pero vamos a escuchar a César Hildebrand con su programa, como siempre. Después también tenemos de su revista unos artículos. Vamos con César Hildebrand. Por el IEP. Sube. El 64% de la población respalda marchas de la generación Z. El 64 las respalda, el 28 se opone, el 9 no se pronuncia. Interesante. Y en cuanto a lo que representa el presidente Gerí, ¿qué tan representado se siente por el presidente Gerí? Esa es la pregunta del IEP, y el resultado es catastrófico. Mucho, 3%. Algo, 15%. Poco, 23%. Y nada, 56%. Sume usted 23 más 56 y tendrá una cima de incredulidad en relación a lo que representa el señor Gerí para precisamente los jóvenes, porque esta encuesta está hecha entre los jóvenes, y son, por si acaso, 6.700.000, mucho cuidado, entre los 18 y los 29 años, 6.700.000 que van a votar en las próximas elecciones. Y esta es una variante de la encuesta anterior. A medio año de las elecciones 2026, los Z también sienten la indecisión del voto. IEP hace una encuesta ya directamente sobre el proceso electoral y el resultado es impresionante. El IEP pone con mucha, precaución, diría yo, con mucho miedo, no sé por qué. El primer lugar lo ocupa un inhabilitado. Ese inhabilitado es Vizcarra, por si acaso. Martín Vizcarra en la generación Z figura en el primer lugar, con 13,1%. El segundo, a bastante distancia, es Rafael López Aliaga, con 5,8%. Después está Pedro Castillo, Keiko Fujimori es la segunda, con 6,2%. Después está López Aliaga, con 5,8%. Y luego siguen ya Pedro Castillo, 1,8%, Carlos Álvarez, 1,8%, Alfonso López Chao, 1,1%. Pero el primero es inhabilitado, es decir, Martín Vizcarra, 13,1%. La segunda es Keiko, 6,2%. A menos de la mitad. Excel ya no es suficiente. Te explico por qué. Hoy en día, las empresas ya no buscan que sus trabajadores solo les... Segunda es Keiko, 6,2%. A menos de la mitad. Interesante. De lo más interesante esta encuesta. Pero hay más. El 53% desaprueba la designación de consejería en la presidencia. Encuesta del IEP, pero ya no a la generación Z, sino es una encuesta general. La pregunta es si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que José Gerí haya asumido la presidencia del Perú.
53% dice sí. Perdón, 53% dice no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, y el 32% dice sí, estoy de acuerdo. Es decir, 53 en contra, 32 a favor. A favor de que haya asumido, solamente eso, de que haya asumido. Y por último está la encuesta que publicó ayer Cuarto Poder, que difundió ayer Cuarto Poder, hecha por Ipsos para América Televisión. En esa encuesta, Hedy aparece con 45% de respaldo y 42% de desaprobación. Pero esas son las cifras generales. La cifra de Lima es 49% de apoyo. En el interior, sin embargo, esa cifra llega solo a 43%. En el interior del país, la desaprobación y la aprobación son iguales, 43% de aprobación y 43% de desaprobación. Es la cifra de Lima la que sube el número general. Entonces, 45 de aprobación y 42 de desaprobación. Y en la entrevista, justamente, la entrevista de hoy es con Hernán Chaparro, psicólogo social, antes tan vinculado precisamente a las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, y a quien quisiera preguntarle, pero no, antes tenemos un videíto, ¿sí? Tenemos un videíto muy chiquito de Álvarez Rodríguez, Augusto Álvarez Rodríguez, hablando de encuestas. Adelante. La encuesta del IEP que publica La República el día domingo sobre el 53% de desaprobación a la designación de José Hedy como presidente de la República por parte del Congreso no es útil para entender el momento político actual. Para eso, mucho más sirve la encuesta de Ipsos que difundió Cuarto Poder el día domingo sobre la aprobación al desempeño del presidente Hedy en sus primeras 2 semanas. Y ahí lo que se ve es que hay un 45% de aprobación, que esto puede subir o puede bajar en el futuro, pero que es lo que ahora nos explica mejor cuál es la posición actual del gobierno en un momento complicado como este. Hay que saber utilizar las encuestas no según la conveniencia política, sino cuándo es más relevante para entender el momento político que se pretende analizar. Muy bien, don Augusto. Parece usted muy feliz con el 45% que según Ipsos tiene como aprobación el señor Hedy. Don Hernán Chaparro, ¿comparte usted el entusiasmo de Augusto Álvarez Rodríguez? ¿Qué tal, César? Gracias por la invitación. Algo que es importante, Augusto creo lo señaló en su programa, no he visto el que ha mencionado, que la pregunta no es exactamente igual, para comenzar, pero lo otro que creo es más importante es el trabajo de campo. Yo siempre, tú mencionabas que, digamos, he trabajado tiempo en encuestas, efectivamente es así, y para evitar, digamos, errores en el análisis, creo que es importante ver las fechas en que se recogió la información. El IEP comenzó el campo entre el 18 y el 22, ¿no? Ha sido el día sábado, posterior, cerca, digamos, a la manifestación del día miércoles. Y el trabajo de campo de Ipsos es el día jueves 23, viernes 24. A lo que voy, una semana intensa, donde Hedy ha estado tarde, mañana y noche en medios, y no solamente Hedy, sino medios diversas organizaciones, ministerios, ¿no? Todos ahí difundiendo la actividad. Creo que cada día, digamos, ha ido generando esta imagen de presidente que está ahí metido en el día a día de las cosas, y que una encuesta hecha en días previos marca un nivel de aprobación respecto a, digamos, haber sido designado, y la otra mide, digamos, días después
el tema, ¿no? Creo que es básicamente temas de tiempo y, como te decía, este tema de que la pregunta no es exactamente igual, ¿no? Sí, claro, no, pero yo a lo que iba es, si tú tenías el mismo entusiasmo que Álvarez Rollis en relación al 45% presunto que según Ipsos tiene Kerí. ¿Te entusiasma eso? No me entusiasma. He escrito el otro día que a mí me parece que esto es más bien es un operativo, digamos, que se aprovecha de la pésima gestión de Boluarte, que busca tomar el dolor de la gente por la delincuencia, que muertos hay, digamos, todos los días, lamentablemente, y que creo lo más curioso es que nada cambió. Siguen las balas, siguen los muertos, siguen los ataques a los transportes, y hay soldaditos, es decir, hay fotos, hay imágenes, son como memes que hay por la calle, y nada sustancial ha cambiado, pero en todo caso, en fin, son los efectos mágicos del TikTok. Sí, y mira, y no había muchas redes sociales, yo siempre repito, porque yo estaba en GFK, la época de Humala, si no me estoy equivocando, y estaba el ministro del Interior, que era muy gris y no hablaba mucho, pero lanzó una serie de medidas, una de las tantas por reformar la policía, y comenzamos a medir las cosas que podían mirar la gente. Que se veían patrullajes, se había policías caminando por la calle y no se movía nada. Pero cuando entró Urresti, si recuerdas, y estaba pues desayuno, almuerzo, comida, noche, todo el día, y repentinamente de un momento a otro, igual, sin que pasara absolutamente nada, se triplicó el nivel de aprobación del ministro del Interior. Entonces, este tipo de operativos de imagen, al menos en el corto plazo, bueno, tienen este impacto, ¿no? Lo que habrá que ver es qué pasa luego cuando haya que evaluar si hay medidas concretas, ¿no? Ese es un poco el tema. Level, déjate volver por la alta perfumería francesa de Fleur Divine. Fragancia de larga duración, elaborada. Bueno, del Perú se dice que es, y tú lo has dicho también, una democracia sin partidos, una dictadura sin dictador, una nación sin rumbo. ¿Qué otra cosa nos falta? Sí, yo creo además, mira, que hay una especie de... en algún momento nos hemos sentido muy orgullosos de que ya había más tiempo de gobierno democrático que militar, ¿no? Pero la verdad nuestra cultura política yo creo que es bien creyente de la mano dura, de la efectividad así inmediata, ¿no? Y claro, en un momento en el cual además hay mucha delincuencia, hay muchos estudios en psicología que muestran cómo hay una relación, la gente saca su autoritario que está dentro, vamos a llamarlo así, en momentos de incertidumbre. Entonces, porque si ves que es un caos y nadie lidera, como ha sido el tema con Dina Boluarte, que debe haber tenido el nivel de aprobación más bajo en el mundo, aparece este señor que aprovecha el momento y claro, con un estilo más juvenil, hablando de redes, claro, engancha con esa necesidad de la gente, ¿no? Uh-huh. Y con esta resignación general, ¿no? Que es siempre el menos malo, no importa, será el menos malo, pues. Mira, hay una pregunta en la encuesta del IEP que es interesante, cuando se pregunta, ahora que Kerí es presidente, o sea, ya está, ¿no? ¿Qué cosa crees tú que se debe hacer? Un poco más de un tercio, 37% dice que se mantenga. 23% pone la cuarta parte, que entre otra persona. De acá viene un poco lo que tú mencionas. Otra cuarta parte dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Entonces, claro, hay gente que no se resigna y dice, oye, deseando lo contrario. El tema está que si todo digamos, accionar del actual presidente está más por el lado de subir las encuestas pero no hacer nada, que es mi hipótesis, y no cambiar nada en el Congreso ni en la relación con el Congreso, lo que vamos a tener efectivamente es, digamos, todo un operativo, porque a donde voy es,
que este nivel de aprobación de Gerí, el lado negativo, vamos a llamarlo así, o el lado positivo si quieres, pero el lado negativo es que le da oxígeno a un Congreso que no quiere cambiar, que quiere seguir siendo lo mismo y que sigue en todo un operativo de intervenir en la ley, en el manejo institucional respecto a elecciones, poder judicial, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el perfil que crees tú, como psicólogo social y experto en encuestas, el perfil del candidato para el 2026, del candidato exitoso del 2026? ¿Cuál será ese perfil? Mira, yo creo que ahí no hay, la verdad no creo que haya un consenso. Sí creo que hay, por un lado, una tendencia en el país que es esta cultura de mano dura que está ahí presente, ¿no? Que puede ser más hacia la izquierda, más hacia la derecha, pero creo que está ahí. Y sin embargo, también hay, digamos, y están las encuestas, el IEP todos los meses saca este perfil, digamos, entre izquierdas, derechas y centro, que a pesar que estos extremos han ido subiendo, lo que se autodenomina centro sigue siendo, la verdad, la mayoría. O sea, la gente que puede ser más extrema en su forma de ver las cosas, eventualmente menos cercana al día a día político, pero que lo que quiere es alguien que tenga sentido común y sobre todo esté pensando en la ciudadanía. Yo creo que eso también es importante. Lo que pasa, César, es que la gente, eso creo que lo sabes bien, ante, digamos, la falta de partidos políticos, porque no hay tribus, grupos, ¿no? El clientelaje diverso, la gente termina votando más por personas, más que por partidos. Más por personas, más que por partidos, ¿no? Entonces, alguien que se compre el pleito. Pero ahí tenemos el Congreso, mira qué personas. Hay gente que vota en la cola. Mira el resultado. O sea, lo que pasa es que creo que nos cuesta admitir que tenemos un serio problema. Acá hay una gran mayoría que no aspira a ser ciudadana. Aspira a ser, digamos, parte de una suerte de inmensa corte del seguidismo y, en fin, la ilusión por cualquier apariencia de autoridad que aparezca, ¿no? Claro. Y es una pescadilla que se le muerde la cola, de verdad creo, porque yo siempre insisto que hay un tema de oferta y demanda, en el sentido de que, claro, la gente se distancia, algunos, no todos, por suerte, mira, los jóvenes, en fin, pero hay gente que se distancia, es cierto, pero se distancia porque percibe que la oferta es pésima. ¿No es cierto? Es que es casi como que yo no quiero ni amargarme. Esa gente, yo creo que es rescatable. Porque hay mucha gente que si le ofrecen algo que tiene sustancia, algo que puedan confiar, se vuelve a conectar. Pero como ya dice, toda la razón, eso implica una responsabilidad también de parte nuestra, porque el partido está como está, digamos, ¿no? La situación está como está y hemos votado, como hemos votado, y ha salido lo que ha salido. O sea, eso está claro y creo que estas elecciones van a ser muy importantes como reto para la ciudadanía. Para bien, veo que hay una serie de iniciativas que están buscando que la gente preste más atención, que mire más el voto, que se complica con la cédula como está, pero es un pendiente, ¿no? Sí, claro, pero tenemos una cédula de 38 partidos, la mayor parte de los cuales no propone nada. Simplemente no plantea su avidez como norte, ¿no? Sí, creo que hay muchos que están, creo yo, ya extremando el cálculo, porque todos están guardándose, creo yo, para enero, asumiendo que recién en ese momento se calienta la campaña,
pero creo que ya demasiado, ¿no? Porque en estos días creo que más de uno ya debería hacerse más presente, sobre todo si quiere mostrar equipo, organización, cosas como Bueno, te doy una buena noticia. Susy Díaz va a postular al Congreso por Somos Perú. ¿Qué te parece? Deberíamos tener digamos, ¿no? Deberíamos renunciar a nuestro pesimismo habitual y, hombre, alentar la democracia. 30 años que matamos, cuando postuló ella, hace 30 años puede ser, más o menos el nivel. No lo sé, pero hoy día salió la noticia. Susy Díaz regresa como candidata por Somos Perú. El partido del señor Geri, dicho sea de paso. Así es. Sí, claro. El partido de la señora Lee. Que veremos cómo se negocia todo este presupuesto para gobiernos regionales, municipios, distritales, etcétera, ¿no? Porque eso va a ser otra. Yo estaba viendo una entrevista contigo larga que te hizo Ana Treyes. ¿Y sabes qué impresión tuve? Que te estabas resignando. Que el país te empuja a una suerte de estoicismo, una suerte de acostumbramiento. Te vi exagerado. No, mira, no, a ver, a mí personalmente no, pero sí veo que hay gente que algo así como para protegerse se desenchufa. Pero yo insisto, que esa gente que por protegerse se desenchufa es la más sedienta y ávida de que de encontrarse con alternativas que valgan la pena, ¿no? Y si bien por un lado, digamos, está de parte del ciudadano organizarse colectivamente e individualmente informarse más, yo creo que también hay, digamos, del lado de estos 39 agrupaciones, entre frentes y qué sé yo, los entre comillas nuevos, que comiencen a mostrarse más, ¿no? Porque creo que ambas cosas se van alimentando, ¿no? Va a ser complicado, digamos, que haya más optimismo si no hay quien aparezca. Desde ese punto de vista, la verdad es que el periodismo, no de ahora, hace ya bastante tiempo, hace bastante por mantener, digamos, la frente en alto, y porque a nivel de oferta política hay muy poco, ¿no? ¿Es posible una repetición del fenómeno Castillo? En el sentido de que haya fragmentación y que salgan dos Liliputs a segunda vuelta, ¿es una posibilidad? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que no es la única. ¿Cuáles son otras? Creo que entre las personas que hoy no están hablando y los partidos que no están haciéndose presentes, mira las encuestas, tú acabas de mencionar la de Ipsos, ¿no? Si López Aliaga, con todo el aparato municipal, con todo lo que ha dicho, tiene promedio 10%, o sea, es como casi su techo, ¿no? Hay mucho por delante. Y creo que sumando todos los candidatos que dan alrededor de 35 más o menos, tienes un 60% por redondear números de gente que está esperando algo diferente. Entonces yo sí creo que ahí puede haber 2, 3, digamos, personas más articuladas, que enganchen. Yo creo que hay que combinar acá algo de buenas ideas con no sé si llamarlo de otra manera, pero un elemento emocional que enganche, que dé esperanza, porque, digamos, sabemos que por programas de gobierno, digamos, dentro de ese aire de desesperanza, insisto, es más defensivo, así que entonces me pongo el casco de la desesperanza, porque estoy hasta la coronilla de ver que no pasa nada. Pero yo creo que ese casco se levanta si es que la gente comienza a ver propuestas, sobre todo que enganchen, que tengan capacidad de comprometer al ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que esa es la posibilidad. A veces, levantarse del sillón para cocinar se siente así. Prefiero y cenas hasta 10.
era lo que estaba buscando. Lamentable, básico. Repetir al ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que esa es la posibilidad, y está ahí. Pero eso debe bloquearlo también, P. Si las elecciones fueran mañana, última pregunta, ¿votarías en blanco? Debes contratar el... No, mi voto me interesará poco. A mí sí me interesa. Buscaría, no te voy a decir que buscaría a alguien que me genere esperanza ya. No, hay una con lupa, con lupa, o con telescopio. Con lupa de todas maneras, ¿no? Con telescopio mejor, porque está lejos, ¿ah? Sí, pues. Muchas gracias. Hernán Chaparro está con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. La situación no está como para cantar mañanitas, ¿no? El abogado de Bermejo cuestiona la sentencia del Poder Judicial. Ronald Atencio. Dicho sea de paso, hablamos para entrevistar a Atencio. Atencio atendió nuestras llamadas. Atencio prometió pensarlo. Y Atencio al final dijo que no. Tuvo miedo de estar aquí entre nosotros el doctor Ronald Atencio. Invocó una serie de pretextos absolutamente inverosímiles y fútiles, pero en fin, es su derecho de estar donde le dé la gana. Pero yo creo que no quiso estar aquí porque sospechó que íbamos a hacerle algunas preguntas un poco difíciles de contestar. Yo la vez pasada hablé de 2 absoluciones. Efectivamente hubo 2 absoluciones, pero me puse a leer sobre el caso a raíz precisamente del miedo de Atencio de venir aquí, y efectivamente no hay cómo explicar que el señor Bermejo había estado visitando a gente en el Brain, yo no sé si con los Quispe Palomino, pero con gente muy próxima a Quispe Palomino, no tengo dudas. Y bueno, militar en Sendero Luminoso en este país resulta un crimen. Yo creo que eso es un exceso, pero es la ley. Y yo creo que en todo caso, no afrontar políticamente esa realidad es también un poco infantil, ¿no? O pretender que eso no va a tener consecuencias es aún más infantil. En todo caso, militar en un partido, por más, digamos, vomitivo que resulte el partido, por más peligroso, amenazante que resulte el partido, por más antidemocrático que resulte el partido, no debería ser un crimen punible y no debería merecer cárcel. Ese es mi punto de vista. Pero en fin, Atencio hubiera podido explicar esas cosas mejor, pero no quiso. Me entero por una columna de Victoria Canto Buendía en Expreso que el señor jefe de Migraciones, don Armando García Chunga, superintendente de Migraciones, ese es el cargo, ha sido asesor de una ONG llamada Unión Venezolana, de propiedad de un asilado político en el país, Óscar Pérez López, dedicado a realizar política migratoria en nuestra patria a favor de esta migración. Hay un conflicto de intereses, ¿sabes? Notorio, pero en fin, así estamos. El triunfo de Javier Milei ratificó su alianza incondicional con Donald Trump. Como ustedes saben, Donald Trump dijo la semana pasada que los 20.000 más los 20.000, o sea, los 40.000 millones de dólares que Estados Unidos le entrega a Argentina o le va a entregar a Argentina vía swap en un caso y vía préstamo en el otro, ambos son al final deuda, dependían de si Milei ganaba. Y Milei ha ganado las elecciones por muy escaso margen en Buenos Aires, pero por un margen mucho más amplio en el resto del país. El gran drama es que el 34% de los argentinos no fue a votar.
ausentismo histórico del 34%. Y el otro drama, en realidad un drama limpiador, un drama higiénico, es que esta derrota va a producir un terremoto, ya lo está produciendo, un terremoto en el peronismo. La gran responsable del triunfo de Milei es Cristina Kirchner, con sus desplantes, sus exhibiciones estúpidas, sus declaraciones inapropiadas. Y en fin, ella despertó el gran temor de mucha gente de que el peronismo más demagógico, más gastador, más irresponsable, pudiera volver. Y por eso el triunfo de Milei, que es un triunfo histórico e impensado, aún para él hay que reconocer. Mano, escúchame bien. Tú que viajas en bus, ¿aún no usas cupos.p? ¡Qué roche! Aún para él hay que reconocer. Mientras vivimos el drama de la indefensión frente al crimen, mientras estamos sitiados por el crimen, la Policía Nacional posterga 3 veces compras de pistolas. 3 veces. En las últimas semanas, la policía ha deshecho un proceso de compra de pistolas de puño de 9 milímetros. 31.000 pistolas que se están comprando, porque los revólveres viejos de la policía están casi sometidos al óxido y que la policía no pueda comprar. Licitación 1 falló, licitación 2 se postergó, licitación 3 se suspende. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿el ministro del Interior no puede meter un buen carajo? El jefe de la policía no puede intervenir y decir esto se tiene que hacer. Sí, pues este es el plan de seguridad del gobierno. Bueno, es un término muy peruano. Dicen que es ya universal, yo creo lo mismo. En todo caso, lo difundió con mucho talento y con mucho vigor Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa constantemente habló de la huachafería en entrevistas y escribió un maravilloso artículo sobre la huachafería. Pero la huachafería tiene cumbres, tiene cimas, tiene Himalayas. Una de ellas apareció el día de ayer en un periódico donde se entrevistó a un torero que fue preguntado guachafamente y respondió aún más guachafamente. Y yo disfruté mucho con esto. La pregunta era esta. Pregunta 1. ¿Se torea con el cuerpo, con la mente, con el corazón? No, hombre, se torea con una espada de este tamaño y con unas banderillas que a veces tienen pólvora. No, ya no le ponen pólvora, pero en fin, son horribles, son espantosas, son crueles. Cuando la muerte ronda tan cerca, ¿qué secretos le susurra sobre la vida? Pregunta guachafísima. Respuesta, que es frágil, que es un hilo delgadito que se rompe con cualquier suspiro. Madre mía. ¿Cómo explicar que de la herida nazca lo bello y de la violencia surja el arte? Respuesta, el arte nace del abismo, la belleza no es algo limpio ni fácil. Pregunta, justo antes de entrar a matar, cuando todo calla, ¿qué voz interior resuena en usted? Hombre, ¿qué voz interior va a hacerlo resonar? Pues sí, ojalá que me salve, ojalá que no pase nada, ojalá que hayan en fin, bajado al toro como debe ser. ¿Qué persigue en realidad al salir al ruedo? ¿Vencer a la bestia, vencer al tiempo o vencer al olvido?
No, hombre, ganaron un montón de plata. Ganaron un montón de plata y complacer a gente que se solaza viendo el martirio de un animal desde muy cerca. La posterga el cobro de TUA Internacional para el 7 de diciembre. Sí, pues, hay gente que dice que, y gente informada, la IATA, por ejemplo, la IATA, que es la Organización Internacional del Transporte, dice que este impuesto va a arruinar, ¿sí? Porque, ¿sabes? Hay aerolíneas que vienen suspendiendo vuelos ante la posibilidad de que se cobre este impuesto. Jamás debió aceptarse. Y ahora el MTC parece que está intentando un cambio contractual que impida este cobro, que francamente es leonino y que francamente nos sitúa mal frente a la competencia internacional. Se suponía que íbamos a hacer un hub, un aeropuerto hub, y que, en fin, ¿no? Íbamos a ser el centro de la región. Pero claro, si hay que pagar $25 si eres extranjero por una conexión, todos esos propósitos, todas esas metas quedan en segundo plano. Y esto es un trabajo de OCIPTEL, un trabajo hecho por OCIPTEL, en base a encuestas, en base a sondeos, en base a trabajo de investigación. Son los celulares robados en todo el Perú. Es decir, de enero a septiembre del año 2025, ¿cuántos celulares se robaron? Es una nota aparecida en el Diario del Comercio con cifras de OCIPTEL. Se han robado 1.101.794 celulares en el lapso de enero a septiembre, lo que significa 4.036 celulares por día, lo que significa 168 celulares por hora. 168 celulares cada hora se roban en el Perú. ¿Cambiar esto? Sí, se puede, pero claro, implica toda una política, todo un programa, toda una concertación de inteligencias y voluntades, equipos, tecnología, interceptaciones, etc. Entrevistan a don Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, en el Diario El Comercio, y una de las respuestas del señor Álvarez es increíble. Dice esto: convenía tener procesada a Keiko, se refiere a Fujimori, ¿no? Pero le llama Keiko. Claro, es sujeta, intelectualmente hablando. Convenía tener procesada a Keiko para evitar que ganara, para desprestigiarla. Hoy Keiko, al igual que Alan García en su momento, ya no es un actor político de primera magnitud. A ella le correspondía ser líder de la oposición frente a Castillo, frente a Vizcarra, pero fue tal el desprestigio producido por las investigaciones prolongadas que difícilmente puede aspirar a ganar unas elecciones. El objetivo está cumplido. Parte del Ministerio Público ha sido cooptado por redes mafiosas que disfrutan el poder político en la sombra, sin control político y social. La acusación fiscal hoy ha sustituido al debate. Ellos se demoran horas haciendo reportes manuales, mientras ellos lo tienen listos y... Fiscal hoy ha sustituido al debate político. El abogado defensor o la abogada defensora de Keiko no ha sido tan sólida, convincente y ruidosa como el presidente del Consejo de Ministros, del señor José Gerí. Impresionante. Este es el presidente de la PCM, del gobierno
neutral e independiente del señor Gedi. Fujimorismo puro, ya sin disfraz, sin careta, sin maquillaje. Puro y calvo. Una nueva encuesta, aparecida en la República y también del IEP. La confianza en la policía cae a 14,2%, la más baja de la última década. Solo 14,2% de los encuestados en esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos dice confiar en la policía. Bueno, sí, es cierto. 14,2 confía, 83% no confía. Terrible cosa. Pero lo que no se dice en titular, pero sí se dice felizmente en el cuadro completo de la encuesta, es cómo andan otras instituciones. Resulta que la pregunta es, ¿confía usted en la radio y televisión? Confían el 15,9%, pero desconfía el 81%. Sí, señor. ¿Confía usted en la Defensoría del Pueblo? Sí. Desconfían de la Defensoría 72,2%. OMPE 14, confían, 76% desconfía. Poder Judicial 11,9 confía, 82% desconfía. Prensa escrita 10,8 confía, 84,2 desconfía. Jurado Nacional de Elecciones 11 confía, 78 desconfía. Ministerio Público 10,8 confía, 77 desconfía. Partidos políticos 2% confían, 93,6 desconfía. Congreso de la República 92,4 desconfía. Es decir, es la hecatombe institucional del Perú. La desconfianza de la gente en relación a las instituciones, a todo aquello que puede ser, digamos, la arquitectura del país. Está tremendo el cuadro. Quien mejor está es Renier, y sin embargo merece un 51,9% de desconfianza contra el 44% de confianza. Esa es la mejor de las situaciones. En todo lo demás hay una demolición absoluta por parte de la opinión pública frente a las instituciones que deberían representarla, ¿no? No solo la policía, entonces. El Congreso tiene 41 iniciativas legislativas en proceso de aprobación. Aparte de todas las aprobadas que han implicado 35.000 millones de soles de gasto, ¿no? Aparte de eso, tiene 41 nuevas iniciativas legislativas en proceso de aprobación que tendrían un costo tributario de 25.902 millones. Lo dice el diario El Comercio, pero esto es una nota del Consejo Privado de Competitividad. Nada menos, Cuidado, el Congreso inflacionario. Ya no solamente el Congreso que protege a la AMPA, que legisla para el crimen organizado, sino el Congreso que nos puede llevar a 4,3% de déficit. Porque si se aprueba esto, y está en la nota que publica el diario El Comercio, si se aprueba esto, resulta que el déficit fiscal de 2,1 de división del Banco Central de Reserva se convertirá en 4,3. Pasará de 24.670 millones a 50.572 millones.
Y eso sí es muy, pero muy peligroso. En el diario El Comercio entrevistan a un premio Nobel de Economía que está en Lima, o que estuvo en Lima, James Robinson, premio Nobel de Economía del año 2024, del año pasado. Y entonces le preguntan, muchos países de América Latina, incluyendo el Perú, son altamente dependientes de las materias primas. ¿Qué tan peligroso es que esa relación se mantenga? Responde el premio Nobel, James Robinson. Países como el Perú dependen de recursos naturales porque sus instituciones funcionan mal. Esto sucede porque no se invierte en las personas. Taiwán, Corea o incluso China no tienen grandes recursos naturales, pero fueron extraordinariamente exitosos porque invirtieron en su gente. Y eso, diría, tiene que ver con las instituciones. El Perú ha fracasado durante siglos en invertir en su población. Por eso sigue mirando al oro, al cobre. La evidencia muestra que todo ese oro y cobre no generará una verdadera prosperidad sin mejoras institucionales. No lo dice un demagogo, un populista, un izquierdista, un arrebatado, un tipo que tiene nostalgias por el socialismo que nunca fue. No. Lo dice un capitalista inteligente, brillante, que obtuvo un premio Nobel de Economía el año pasado. No sirve el oro, no sirve el cobre, si no hay hombres, si no hay gente instruida, si no hay gente ciudadana, que no se invierte en el capital humano. Y pues, claro, viene alguien como un premio Nobel y nos lo dice, y entonces acogemos, ¿no?, sus palabras. Ahí sí, discretamente, pero acogemos sus palabras. Cuando lo dice un peruano, no, ese es caviar. Imagínate, se está preocupando de los recursos humanos. Estamos muy bien así, hombre. Estamos muy bien así, con el cobre, con las plantas, con el oro. Ya bien, hemos escuchado a Hildebrand, ya estamos en 8:51. Yo tengo acá un Hildebrand. Ya, empezamos. Durante varios años los neoliberales peruanos insistieron en que la economía y la política iban por puertas separadas. Decían que nuestra macroeconomía iba muy bien, aunque la política estuviera mal. El año pasado, el Premio Nobel de Economía se entregó a 3 estudiosos que han establecido exactamente lo contrario. El subdesarrollo se debe a instituciones económicas extractivas que van de la mano con instituciones políticas excluyentes. En nuestro querido Perú, la relación entre economía y política, o más precisamente entre poder económico concentrado y política corrupta, ha sido una constante histórica. Esta semana ha habido otra prueba de esto. Me refiero al fallo Tribunal Constitucional en favor de Keiko Fujimori, que, indignante como es, no sorprende a nadie, y en particular a ningún lector de este semanario, que lo había anunciado reiteradas veces. Desde que el actual Congreso nombró a este tribunal tras un pacto de Fujimori con Acuña,
López Aliaga y Cerrón, no era difícil prever que esto se vendría. El asunto de fondo del que trata esta resolución del TC es este. Keiko recibió millones de dólares de dueños de grandes monopolios, bancos y AFPs, transnacionales, traferas y mineras abusivas, y cambio ha sido firme defensora de sus intereses económicos. El TC ha liberado a Keiko de todos los engaños que hizo mediante supuestos cócteles para mantener oculto estos millones que recibió de ese gran poder económico. Siendo el fallo muy político, no debemos olvidar cómo entra en juego la economía. El pacto que nombró a los actuales tribunos, entre comillas, fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás. Uno de los primeros fallos de este tribunal fue precisamente regalar 12 mil millones de soles a deudas tributarias a grandes empresas monopólicas como Telefónica y Bacus, mineras como Las Bambas y Cerro Verde, y bancos como Scotiabank, Interbank y BBVA. Los que nunca se permite a un micro o pequeño empresa lo tuvieron ellos. Constitucionalistas como Marianela Ledesma y Marcial Rubio resaltaron que el fallo era inconstitucional. Los 12 mil millones de soles que regaló el TC en este momento y que además ha multiplicado el incentivo a la evasión tributaria, hubieron permitido que la inversión en salud se triplicara los últimos 3 años, se duplicara la inversión en educación o se cuadruplicara la de las obras en agua y desagüe. Más peso el poderoso caballero Don Dinero. Coincidentemente, varias de las empresas beneficiadas por ese regalo del TC están entre las que otorgan cientos de miles de dólares a Keiko Fujimori. Así que los tribunos elegidos con los votos de Keiko y sus aliados, y que hoy liberan a Keiko, ya antes beneficiaron a estos grupos oligárquicos. Otra coincidencia llamativa es que el tribuno que primero analizó el caso y propuso regalar esos 12 mil millones de soles a los grupos oligárquicos fue Ernesto Blume, a quien todos estos años hemos visto defendiendo al régimen de Boluarte Congreso en radios y televisión. La vida tiene sorpresas, pero esta no es una de ellas. Aquella decisión del Tribunal Constitucional que regaló 12 mil millones de soles resultó aberrante para cualquier economista o analista financiero serio, porque establecía que cuando esos billonarios y transnacionales le deben al Estado, no deben pagar intereses de la misma manera como las cobra cualquier banco o un deudor moroso, lo que esos monopolios y bancos hacen todos los días en sus negocios cuando se trata de cobrar. El TC decidió que no se les aplica a ellos mismos cuando deben honrar sus deudas al Estado. Absurdo, pero los periódicos, radios y canales de la oligarquía, sus consultoras favoritas y sus opinólogos neoliberales guardaron un silencio sepulcral al respecto. Ellos nunca se pelearon con quienes sostienen sus cofres, ni que hablar
claro de los gremios empresariales de la CONFIEP, CADE, la Sociedad de Minería y demás asociaciones, entre comillas, y colectivos, entre comillas, de la misma mancha, a quienes les gusta hablar de democracia, transparencia y libre mercado, pero cuando se trata de un regalo de miles de millones del Estado en favor de la oligarquía reinante, callan en todos los idiomas. Durante años los neoliberales nos dijeron que en una economía todo iba bien, que el modelo económico era fantástico, que gracias a la Constitución de 1993 crecimos mucho y que esto bastaba para que todos los demás problemas se fueron resolviendo automáticamente. La desigualdad en ese discurso neoliberal no importaba, aunque el dinero se siguiera concentrando en base a un poder corrupto que beneficiaba a la oligarquía a costa de campesinos e indígenas desterrados, consumidores engañados y trabajadores explotados, y que dejaba un Estado debilitado y una educación y salud pública deterioradas. Pero eso, mirando la desigualdad, que podemos ver cómo al mismo tiempo que sigue habiendo millones de peruanos sin agua potable ni acceso a la salud, tenemos monopolios de la leche, la cerveza y la harina de trigo que abusan de su dominio del mercado. 4 grandes bancos cobran por su préstamo más que ningún otro país del OCDE. Grandes mineras se llevan la riqueza natural peruana para sus bolsillos y todos ellos obtienen exoneraciones y privilegios tributarios y se instalan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Ese trato tan inequitativo se ha sustentado políticamente gracias al fujimorismo, que tras recibir los $3.700.000 de Dionisio Romero, dueño del monopolio Alicorp, de Credicorp y la AFP Prima, más los otros cientos de miles entregados por los dueños del monopolio de Leche Gloria y de otra docena de millonarios aportantes, defendió con uñas y dientes mantenerles y ampliarles sus privilegios. En las calles escuché la semana pasada que para acabar con los criminales primero hay que sacarlos del poder. Esta verdad se aplica también a los ladrones de cuello y corbata. Y así, esto es el artículo de Pedro Franke en Hildebrand en sus 13. Sí deben aprender esto, pero de verdad, no hay otra. Si no se entiende esto, no se entiende nada, creo. Esto es el problema que tenemos acá. Le falta el conocimiento de esto que él está diciendo. No es muy simple, en efecto, no es tan difícil. Vamos a una pausa musical, 9:01 minutos, y después empezaremos con la parte internacional. Y reunirse con su par ruso Vladimir Putin hasta tener confianza en el acuerdo que ponga fin al conflicto ucraniano. Tenemos que saber que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo. Siempre he tenido una excelente relación con Vladimir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante. Pensé que esto sucedería mucho antes de que se alcanzara la paz en Oriente Medio, dijo el mandatario. En ese contexto, Trump insistió en que ha podido resolver varios conflictos en el mundo, como el de Armenia y Azerbaiyán, o la India y Pakistán, entre otros. Asimismo, reiteró que existe un nivel
tremendo de odio entre Putin y el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comentado este jueves el aplazamiento de la cumbre programada durante su última conversación telefónica. El mandatario ruso informó que durante la llamada fue la parte estadounidense la que propuso celebrar otra reunión en Budapest. Estuvo de acuerdo con eso, pero expresé mis consideraciones al respecto y dije que sin duda este tipo de reuniones deben prepararse bien, señaló el jefe de Estado, tanto para mí como para el presidente estadounidense. Sería un error tomárselo a la ligera y salir de la reunión sin el resultado esperado. Por su parte, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, explicó que las fechas exactas de la cumbre no fueron nunca anunciadas oficialmente ni acordadas. Era muy difícil frustrar algo sobre lo que no había acuerdos concretos, indicó. Además, Peskov se refirió a las declaraciones de ambos mandatarios, quienes habían dejado claro que no querían perder el tiempo y reunirse solo por el hecho de reunirse. Para que su reunión sea fructífera, es necesario que se haya realizado el trabajo a nivel de los jefes de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y el secretario de Estado de Estados Unidos, tal y como determinaron, subrayó. Los mandatarios tuvieron una histórica reunión en la ciudad de Anchorage, Alaska, el 15 de agosto. Este octubre, respondiendo a la pregunta de si había agotado el impulso Anchorage, el mandatario ruso señaló que ambos acordaron reflexionar sobre un plan para poner fin al conflicto ucraniano por medios pacíficos, entre comillas, lo cual manifestó con cuestiones complejas que requieren un análisis más profundo. Desde Moscú han subrayado en reiteradas ocasiones su disposición a resolver la crisis ucraniana por la vía diplomática, apuntando a que deberían atenderse sus causas fundamentales, como la expansión de la OTAN y la discriminación de los rusoparlantes en Ucrania. Así Putin indicó durante la cumbre con Trump en Alaska en agosto pasado que Moscú quiere alcanzar una paz duradera y sostenible y no un alto al fuego temporal. Ya, no, es obvio, es claro, pero sí debe siempre saber, ¿no?, que la guerra no la han empezado los rusos. La guerra ha empezado en el 2014, ¿no? En el 2014 los gringos y la OTAN han hecho un golpe de Estado en Ucrania y han puesto Zelensky al poder, ¿no? Como así títere, ¿no? Y han empezado a armar Ucrania en un modo muy, digamos, fuerte. No han hecho cosa poco, ¿no? Después han hecho 10 años de rearme, si uno quiere, o han hecho una inversión miliardaria, han hecho cualquier cosa en Ucrania, biolaboratorios, narcotráfico, tráfico de armamento, una cosa tira de cosas criminales, por tener esta plataforma en contra de Rusia, ¿no? Esto era todo un programa de los europeos, de todo Occidente. No era que la paz se hace entre Zelensky y Putin. No hay ninguna paz, porque la cosa es que era todo orquestado de la OTAN, de los gringos, más que otros, ¿no? Es que es una pura hipocresía, ¿no?
¿Qué significa esto que ahora Trump va a hacer la paz con Putin? Nada, porque el Zelensky, que no es ya presidente de 1 año y medio de Ucrania, ¿qué tiene que ver Zelensky? Nada. Deberían tener elecciones, ¿no? En Ucrania. Esto deberían. Y después ver que con este que está elegido, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un general que seguramente va a ser elegido como presidente y que es compatible con Putin. Seguramente van a elegir a este hombre y ya está, ¿no? Así, problema resuelto, ¿no? Chica linda, Quincas Moreira. Radio históricas como parte de una campaña publicitaria para oponerse a la nueva política arancelaria de Washington. Debido a su grave tergiversación de los hechos y su acto hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% por encima de lo que pagan actualmente, anunció este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en Truth Social. El mandatario explicó que Canadá fue pillada in flagranti publicando un anuncio fraudulento sobre el discurso de Ronald Reagan sobre aranceles, en hecho denunciado recientemente por la Fundación Reagan. Esta última declaró que en el país vecino crearon una campaña publicitaria utilizando audio y video selectivos del 40º presidente de Estados Unidos. Quienes fabricaron el anuncio no habían solicitado ni recibido permiso para usar ni editar las grabaciones originales, afirmó Trump, mientras que el único propósito de este fraude era que Canadá esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos lo rescatara de la política arancelaria de la actual administración. Según el actual presidente, Ronald Reagan amaba a los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, pero Canadá dijo que no. Su anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, competición de las grandes ligas de béisbol, a sabiendas de que era un fraude. Criticó Trump explicando de esta manera la urgencia de la subida. El viernes, cuando Donald Trump denunció por primera vez el intento de influir ilegalmente en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en una de las decisiones más importantes de la historia, él también afirmó que Ottawa ha engañado durante mucho tiempo con los aranceles, cobrando hasta un 400% a los agricultores estadounidenses. Esto es absolutamente bla bla. Esto no existe. ¿Por qué? Porque él, respectivamente, no él, pero Estados Unidos, tiene un contrato siempre vigente, como México también, que se llama, antes era el NAFTA, y después tenían otro nombre, que allá había una zona libre de aranceles entre Canadá y Gringolandia, entre Gringolandia y México. Esto es siempre vigente. Solo Trump cree que esto no existe. Así, al contrario, los gringos deberían pagar indemnizaciones a Canadá como a México, con su estupidez de Trump, que es un inculto y un hablador, simple, solo hablador. Así, aparte que no lo puede controlar, porque si la gente que sabe un poco de geografía sabe que hay 4.000 kilómetros o 5.000 de frontera entre Canadá y Estados Unidos, que es absolutamente incontrolable. No se puede controlar. Hay estados que son grandes
como un país, solo Alberta, estos estados es puro bosque, ¿no? Puro bosque incontrolable, se puede decirlo así, ¿no? Que desde siempre ahí pasan los bienes de Estados Unidos a Canadá o a viceversa. Así, solo un demente como él, un viejo cretino, puede solo imaginarse una cosa así, que él se cree, no sé, el rey, como dicen, ¿no? El gran policía del mundo que puede castigar a los canadienses. Si los canadienses le dan un montón de petróleo, ¿no? Por ejemplo, de gas, de madera, de grandes recursos que tiene Canadá, ¿no? Uranio, no sé qué más. Es interminable, ¿no? Los recursos que tiene Canadá de primarios, ¿eh? Y él habla estas estupideces. Después yo creo se despierta de mal humor Trump y después le pone aranceles a un país por una estupidez así que no tiene nada que ver con la economía, ¿no? De verdad, es viejo, bruto y también creído, ¿no? En un modo ya casi es no se puede decir. Un psicótico, ¿no? Sí, un psicótico. Ahora acá otra cosa de Trump. Escuchen esto. Es absurdo. Yo no sé de dónde la saca sus iluminaciones. Vamos a escuchar un poco de música, si no nos vamos a amargar. Acá sí, seguimos con el viejo imbécil de Trump. Antes de su reunión con Xi. Los dos líderes tienen previsto reunirse el 30 de octubre, 2 días antes de la fecha en la que podría entrar en una nueva fase de intercambios de golpes comerciales. El presidente estadounidense Donald Trump buscará durante su gira asiática alcanzar acuerdos económicos con diversos socios, incluidos tratos sobre minerales cruciales para incrementar la presión sobre China, informó Bloomberg citando a fuentes gubernamentales de Estados Unidos. El viaje que el mandatario empezó este viernes pasará por Malasia, donde acudirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Japón y Corea del Sur. En este último país, Trump tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, APEC, el próximo jueves. El encuentro de los líderes de Estados Unidos y China tendrá lugar 2 días antes del plazo para la imposición de un arancel adicional de 100% a Pekín, tal como advirtió Washington, a menos de que las partes superen sus diferencias y controles de exportaciones en su continuo enfrentamiento comercial. Un punto central en esas discusiones será el flujo de elementos de tierras raras y otros minerales cruciales para una cantidad de sectores, incluido la industria de defensa y la energía. En su última ronda de intercambios de medidas restrictivas, Pekín impuso limitaciones sobre las exportaciones de este tipo de bienes y su control sobre la cadena de suministros ha sido una palanca importante en la guerra comercial, señala la agencia. El pasado lunes, el presidente estadounidense firmó con el primer ministro australiano Anthony Albanese un acuerdo que le abre al país norteamericano el acceso a tierras raras y minerales críticos de esa nación, valorados en $8.500 millones. China, que controla la producción de tierras raras al procesar cerca del 90% de la cadena de suministro global, anunció el pasado 9 de octubre que endurecerá las
los controles para las exportaciones de tierras raras y magnetos, cruciales en varios sectores de la industria estadounidense en respuesta al régimen de exportaciones de Estados Unidos, que prohíbe a las empresas chinas acceder a chips de última generación. Al día siguiente, Trump amenazó con imponer un arancel adicional que subirá las tarifas al 157% para las importaciones desde China, profundizando el conflicto comercial. Se debe solo aclarar, ¿no?, que primero, el mercado gringo por los chinos son solo 17%. Así, no es que se van a morir los chinos porque no pueden exportar a Estados Unidos. Uno. Segundo, el cretino de Trump no se da cuenta que es al revés. Gringolandia están quebrados, no tienen plata. El problema es que si él pone aranceles a los chinos que exportan una cantidad inimaginable de productos a Gringolandia, ¿no?, significa que la inflación que tienen ya ahora, que es bastante preocupante en Estados Unidos, va a aumentar. Lógicamente, porque no creo que van a dejar de comprar teléfonos chinos, tablets chinos, laptops chinos y todo de los chinos, ¿no?, que importan ya. Porque la miseria en Estados Unidos es ya, digamos, endémica, ¿no?, que la gente debe comprar productos más cómodos porque no tiene por pagar productos, digamos, europeos o gringos, ¿no?, porque son mucho más costosos. Bien, ¿no? Así, todo el bla bla, parece que él es el dueño del mundo, ¿no? Los chinos son mucho más poderosos que Estados Unidos en todos los sentidos. Primero, no tienen una deuda como tienen los gringos. Aparte de esto, los chinos tienen deuda estadounidense que llega más o menos a $1 trillón, ¿no? Bonos de deuda. Así, si seguimos con la estupidez de este hombre ya arteriosclerótico, imagínense si los chinos venden la deuda gringa. ¿Qué significa esto? Significa que todo se va al tacho. Estados Unidos se va al tacho. Porque ¿quién lo compra? ¿Quién va a comprar una deuda que ya está obsoleta e impagable? Lo están ya vendiendo. Ya, pero poco a poco. Pero si le viene la idea, él amenaza a los chinos, debe ser retrasado mental o nunca ha estudiado un poco la situación económica del Banco de la Reserva Federal estadounidense. No sabe nada. Es así, habla por hablar en su Truth Social y cree que con esto va a solucionar los problemas de Estados Unidos, que es ridículo, solo se puede decir esto. Ya bien, me he desahogado un poco. Tango mango, ahora hablamos de otra cosa que Trump, porque ya me tiene harto con sus estupideces. Las empresas alemanas tienen que proporcionar a China información detallada y datos confidenciales sobre la producción en sus instalaciones para obtener una licencia de importación de 6 meses de minerales de tierras raras, reporta Bloomberg. De acuerdo con la agencia, los formularios que deben rellenar las compañías del país europeo son extraordinariamente detallados. Así, solicitan fotos de productos, la ubicación de los minerales, diagramas de fabricación y datos de clientes. Además, en algunos casos, la aplicación exige datos de producción anual de los últimos 3 años y proyecciones para los próximos 3. Se señala que Pekín
que controla la producción de tierras raras al procesar cerca del 90% de la cadena de suministro global, podía potencialmente utilizar tal información para presionar a los fabricantes o cerrar líneas de producción en Alemania. Según personas conocedoras del asunto, el país europeo no tiene esa influencia sobre sus empresas ni una estrategia inmediata para abordar el problema, que es el resultado de la dependencia de Berlín de los suministros chinos. En opinión de Rebecca Arquesati, analista principal de MERIX, Centro de Estudios con Enfoque en China, dichos datos podían permitirle al gigante asiático obtener mejores condiciones para su presencia e inversiones en Europa. Desde la perspectiva de Pekín, tener influencia en la construcción de estas cadenas de suministro industriales supone una enorme ventaja, explicó. Callejón sin salida para Berlín. El reto al que se enfrentan las empresas alemanas se complica, ya que el 95% de las tierras raras que importan proviene de China, superando a cualquier país de la Unión Europea. Por lo tanto, las compañías se ven obligadas a cumplir con los nuevos requisitos, revelando así sus secretos comerciales a Pekín, que ahora tendrá la oportunidad de comprender qué industrias y empresas en Alemania son más vulnerables y dónde hay cuellos de botella en las cadenas de suministro. De igual modo, las autoridades chinas probablemente están obteniendo una imagen de las bases industriales de defensa en los países de la OTAN y de lo entrelazados que están entre sí. Desde Bloomberg indicaron que los retrasos en obtener las licencias ya están privando a las empresas europeas de insumos esenciales, lo que provoca paros en la producción, por ahora principalmente en empresas pequeñas y medianas. Por su parte, si bien las grandes corporaciones están recibiendo los permisos a tiempo, han decidido no acumular material por temor a ser acusados de contrabando por China, que desconfía de quienes compran materias primas en exceso. Las autoridades chinas podían concluir que una empresa está comprando en exceso para transferir estos materiales a Estados Unidos o utilizarlos con fines militares y podían entonces denegarles la licencia o iniciar una investigación. Las empresas comprenden que no son capaces de diversificar sus fuentes sin compensaciones y el respaldo del gobierno, pero las ignora, pese a que el canciller del país, Friedrich Merz, aseguraba que el tema de la diversificación de las cadenas de suministro de materias primas y comercio debe encabezar la agenda. Por otra parte, con tales exigencias, China probablemente busca obtener algunas concesiones, como la flexibilización de las restricciones a la exportación de insumos de alta tecnología, según informantes. A su vez, la prioridad de Berlín será convencer a Pekín de que emita licencias por más de 6 meses. Crisis de chips. Al inicio de mes, Pekín prohibió que Nexperia, un fabricante de chips neerlandés perteneciente a la compañía china Wingtech Technology, exporte productos fabricados en sus plantas del gigante asiático. La medida se produjo después que el gobierno de los Países Bajos
tomará el control de la empresa en virtud de las leyes de emergencia destinadas a salvaguardar la producción estratégica. La compañía se especializa en la producción masiva de chips considerados vitales para la industria automotriz europea. Previamente, Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, reportó que es probable que la escasez de semiconductores afecte a proveedores clave en una semana, mientras que el impacto podría extenderse a todo el sector en plazo de 10 a 20 días. Este problema ya ha empezado a afectar a gigantes tecnológicos como el conglomerado Volkswagen, Bosch, Mercedes-Benz. Así pueden escuchar qué es la realidad. Esta es la realidad. El otro idiota está hablando de 100% de impuestos, de aranceles encima de los productos chinos a Estados Unidos. Si los europeos ni saben cómo conseguir sus tierras raras y sus chips, usted puede apreciar la estupidez, no el absolutamente ignorar las cosas reales de este viejo burro. No, así es, no hay otra. Es un imbécil así. Le hace daño a sus aliados. Mensaje directo a Occidente. La prensa internacional reacciona a los ensayos de Burevestnik. El presidente ruso dio a conocer el domingo la finalización de los ensayos de este nuevo misil de crucero de propulsión nuclear y alcance ilimitado, único y sin análogos, tal y como lo calificó el propio Vladimir Putin. El novedoso misil ruso Burevestnik de propulsión nuclear ha acaparado los titulares desde que el presidente de Rusia anunciara el pasado domingo la exitosa prueba del arma que se llevó a cabo el 21 de octubre. El misil de crucero de alcance ilimitado atravesó una distancia, escuchen bien, de 14.000 kilómetros en aproximadamente 15 horas. Serían ya casi 1.000 kilómetros por hora. Desde el Kremlin señalaron que el desarrollo de nuevos sistemas de armamento, incluyendo el Burevestnik, tiene como objetivo garantizar la seguridad de Rusia, especialmente en el contexto del estado de ánimo militarista que se observa en Europa. Así es como reaccionó a los ensayos de Burevestnik la prensa internacional. Bloomberg. Putin abordó el Burevestnik con el jefe de Estado Mayor ruso Valery Gerasimov, después de que los planes para una cumbre de paz en Budapest con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasaran una semana después de haber sido planteados por el líder estadounidense. En su lugar, Estados Unidos impuso sanciones a los dos mayores productores de petróleo de Rusia, Rosneft y Lukoil, al tiempo que reanudó las conversaciones en Washington sobre el potencial suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania. Putin había calificado anteriormente el posible despliegue de Tomahawks en Ucrania como una escalada. The New York Times. El Burevestnik, también llamado SSC-X9 Skyfall, recibe su nombre del paino, un ave que según algunos presagia la llegada de una tormenta. El arma lleva muchos años en desarrollo y según los analistas, el éxito de su prueba no es ninguna sorpresa. Aún así,
es motivo de preocupación, según Jeffrey Lewis, experto en no proliferación nuclear del Middlebury College. Es una pequeña Chernobyl volador, afirmó, en referencia a la antigua central nuclear de Ucrania, que se convirtió en sinónimo de desastre nuclear tras su explosión en el 1986. Es un mal desarrollo, añadió Lewis. Es otra arma más propia de la ciencia ficción que va a ser desestabilizadora y difícil de abordar en el control de armas. Reuters, la prueba, junto con un simulacro nuclear de la semana pasada, envía el mensaje que Rusia, en palabras de Putin, nunca cederá a la presión de Occidente sobre la guerra en Ucrania, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adopta una postura más dura contra Rusia para impulsar un alto al fuego. Para Trump, quien ha tildado a Rusia como un tigre de papel por no haber sometido a Ucrania rápidamente, el mensaje es que Rusia sigue siendo un competidor militar mundial, especialmente en materia de armas nucleares, y que hay que actuar ante la propuesta de Moscú sobre el control de armas nucleares. El mensaje de Putin para Occidente en general, después de que Estados Unidos pasará a proporcionar a Ucrania información de inteligencia sobre objetivos de infraestructura energética de largo alcance en Rusia, es que Moscú puede contraatacar si lo desea. Bild, el Burevestnik, nombre en clave OTAN, SSC X9 Skyfall, tiene un alcance prácticamente ilimitado gracias a su propulsión nuclear. Además, su trayectoria es impredecible y difícil de interceptar. Hace años, Putin ya había elogiado este misil como una supuesta arma milagrosa. La prueba se produce solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos impusiera nuevas acciones económicas a Rusia, una clara señal de Kremlin a Washington. Rusia no se deja intimidar. Putin declaró que la fase decisiva de pruebas ya ha concluido. Ahora comienzan los preparativos para el despliegue de la nueva arma. Y hacia adelante, ¿no? Los periódicos que comentan esta cosa, ¿no? De todo el mundo. El problema es esto, ¿no? Que aparte de todo el bla bla de sanciones económicas, el más bla bla es esto que no entienden que todo el armamento occidental es obsoleto, ¿no? El Tomahawk, los misiles gringos, todo esto es cosa chatarra, vieja, ¿no? Imagínate un misil que tiene 14.000 kilómetros de alcance, una cosa pero bestial. Se va donde quiere, ¿no? Se va directamente a Washington, le aplanea todo. Es solo la cosa de los boicot, las sanciones a Rosneft y a Lukoil, ¿esto qué le va a importar a los rusos? Nada, cero, ¿no? Porque ellos venden petróleo a Estados Unidos, nada, cero. Venden hasta petróleo a los europeos hoy día, ¿no? Y gas también licuado. Con las sanciones, venden más que antes, ¿no? Así, ¿de qué están hablando? Es así, bla, bla, total, bla, bla. No hay nada de real en todo sus sanciones, sus aranceles, es puro bla, bla, ¿no? Porque obviamente hoy en día los estados europeos, por ejemplo, la Unión Europea,
no puede meterse en la economía. Es absolutamente imposible, ¿no? Yo no entiendo cómo un viejo imbécil, ¿no? Como en caso de Trump y los otros imbéciles que le siguen la corriente en Europa, que son no tan imbéciles como él, pero casi, ¿no? Y le siguen la corriente al viejo estúpido y hablan de sanciones contra Rusia. Es un chiste. Ellos, los rusos, ahora están haciendo un contrato, como los chinos también, con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Tienen contratos de 20 años, ¿no? Como Rosneft, por ejemplo, ¿no? Así, ¿de qué hablan, no? Yo no sé, no tienen información alguna, parece, ¿no? Por ser un cretino así que habla estas cosas sin sentido, ¿no? No tiene ninguna relación con la realidad. Esto que a mí me preocupa, ¿no? Que gente habla por hablar, ¿no? Como un cualquiera, ¿no? En calle, ¿no? Porque las cosas son claras, ¿no? Que Rosneft y Rosneft, por ejemplo, es más grande que Chevron y otras juntas, ¿no? De grandes con corporaciones petroleras, gasíferas, energéticas, porque también tienen cosas nucleares, ¿no? Así, imagínate el boicot contra Rosneft. Si ellos ya están metidos bastante en Latinoamérica, también ahora viene Brasil, ¿no? Con el BRICS, en India, donde sea, ellos van a hacer el boicot. Es así un chiste, ¿no? Absolutamente un chiste. Yo no entiendo, es pura propaganda, ¿no? Puro bla bla. No, no tiene ninguna cosa. Él es el tigre de papel, sí, el tigre de su True Social, ¿no? Por hablar, por hablar. Ya bien, ¿eh? 9:53, una música y ya casi se termina el programa, ¿eh?